Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Ya un par de minutos antes de las 9 de la noche, estamos en vivo hasta las 10. ¿Qué está pasando con el gobierno, con las marchas atrás de Macri? ¿Corrige o improvisa? ¿Es un gobierno del ensayo y error, de la prueba y del error? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay varias medidas que se han tomado en las últimas semanas sobre las cuales el gobierno ha dado marchas y contramarchas. El caso más emblemático es el caso del tarifazo, en el cual el gobierno, después de haber anunciado distintos tarifazos para luz, gas y agua, tuvo que dar marcha atrás en muchos aspectos, ¿no? Imponiendo un tope, negociando con los gobernadores aumentos que se habían ido al 2.000, 2.500%, ampliando fuertemente la tarifa social, cosa que no se había hecho, tratando de corregir lo que habían hecho con los clubes que los dejaban al borde de la quiebra. Y sobre todo todavía, entre esos parches sobre los cuales se ha aplicado en el tarifazo, el problema histórico con las tarifas públicas, que son los amparos que han florecido en todo el país y en los últimos días en muchos partidos del Gran Buenos Aires, La Matanza, Merlo, Almirante Brown, de jueces que frenan el aumento de tarifas y ponen en jaque la medida del gobierno. No pasó tanto ante la opinión pública general, pero fue también una marcha y una contramarcha del gobierno lo que se hizo de la política económica con la tasa de interés. Cuando se sale del cepo, el gobierno tenía una tasa de interés que había llevado casi al 40% para tratar de evitar una corrida con la salida del cepo. Cuando se sale del 9,80 se devalúa, la tasa de interés se sube muy pero muy fuertemente. Después, en el verano, el presidente del Banco Central baja la tasa de interés al 30% y se arma una mini corrida cambiaria nuevamente y el dólar se va arriba de los 16 pesos. Y entonces el Banco Central tiene que volver a subir la tasa de interés al 38% y neutraliza la corrida cambiaria y desde entonces empieza a bajar la tasa de interés. Pero el problema que tiene hoy el gobierno es que el dólar se le está yendo por debajo de los 14 pesos. Entonces no se sabe ahora bien qué hacer con el dólar barato, que genera nuevamente atraso cambiario por la suba de precios que ha habido. Otra marcha y contramarcha u otra marcha atrás tuvo que ver con lo que ocurrió ayer con el blanqueo y el artículo 85 de la ley que había enviado el gobierno al Congreso. Mañana Macri quiere que salga un dictamen en la Cámara de Diputados de la ley de blanqueo y pagos jubilados. Bueno, el artículo 85, que imponía penas de cárcel de hasta 2 años para los periodistas, más una multa exótica que era equivalente a si se informaba el monto blanqueado por empresarios o por agentes económicos, podía caberle esa multa millonaria también al periodista. Bueno, sobre eso se hizo una marcha atrás, se corrigió y eso no va a estar en la ley. Hoy María Eugenia Vidal salió a anular un decreto que había sido publicado esta mañana en el Boletín Oficial, que iba más o menos en la misma línea que ese artículo mordaza en la ley de blanqueo. Se había establecido en el decreto, que fue publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, que aquellos periodistas, se hablaba de terceros, que informaran sobre el anexo reservado que tienen las declaraciones patrimoniales públicas de los funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, podía caberle una pena de prisión, también de hasta 2 años. María Eugenia Vidal, cuando se enteró de eso y lo atribuyeron a un error de redacción, directamente anuló esos artículos del decreto que se había publicado esta mañana. La pregunta en estos casos, y hay otros casos, está el tema de la ley del arrepentido por corrupción, que en algún momento había impulsado muy fuerte Elisa Carrió, pero se había sumado todo el bloque de Cambiemos porque era un poco abrir a fondo las investigaciones de corrupción. Y ahora está paralizado en el Congreso como parte de la negociación con el resto del peronismo, que no quiere saber nada con ese tipo de proyectos de ley. O el leitmotiv de la pobreza cero, que sonaba algo de por sí muy raro en una Argentina que hasta diciembre del año pasado, con la herencia kirchnerista, tenía 30% de pobreza y que en estos meses, después de la devaluación y la disparada de precios, se ha disparado al 34, 35%. Pero la idea de pobreza cero
hace rato se le venía diciendo al gobierno, ojo que suena irreal. Bueno, y ayer el propio Marcos Peña, el jefe de gabinete, dijo es una meta inalcanzable, es mostrar las prioridades que tiene este gobierno, pero en sí, la idea esta de pobreza cero, que tal vez pudo haber ilusionado a alguien, es una meta inalcanzable. La pregunta es, si el gobierno está de alguna manera haciendo bien, en el sentido de que cuando hay errores se corrigen, no es, si se quiere, contumaz, como era el kirchnerismo. El kirchnerismo, cuando había un error, se defendía a rajatabla y se profundizaba en el error, es decir, se persistía en el error, se iba a fondo en el error, y lo que a todas luces era un error, se resaltaba después como una bandera, pero jamás era ni un paso atrás, porque era mostrar debilidad. Si el gobierno de Macri tiene una lógica totalmente distinta, de que cuando ve que hay errores, y he enumerado varios errores e idas y vueltas en decisiones, bueno, agarra y dice, bueno, lo corregimos, admitimos el error, no somos necios, avanzamos en la corrección de lo que ha estado mal, o si hay improvisación. Digamos, si el tarifazo fue una improvisación, si qué hacer con la tasa de interés y el dólar ha sido improvisación. Si lo de la ley de blanqueo, en la desesperación de que entren muchos fondos y que entre la mayor cantidad de dólares posibles, ha sido improvisación. Si el gobierno está aprendiendo, si se quiere, a gobernar a nivel nacional. Si Macri está aprendiendo eso y lo está haciendo con prueba y error. No es menor el dilema. Mirá el informe y vamos a debatirlo hoy en Plan M. A casi 6 meses de su llegada a la Casa Rosada, el gobierno de Cambiemos avanza con el estilo de la prueba y el error. Mauricio Macri cumplió con su promesa de salir del cepo en un solo día y mostró firmeza en algunas decisiones, pero tuvo que dar marcha atrás más veces de las que hubiera querido. Solo el veto presidencial a la ley antidespidos insinuó a un presidente convencido de su idea, dispuesto a desafiar al sindicalismo y a la oposición. Pero fueron muchas las medidas que Cambiemos anunció y que no pudo llevar a la práctica. A pocos días de asumir, Macri tuvo que retroceder con la designación de los jueces de la Corte por decreto ante la presión de sus aliados. El artículo mordaza de la ley de blanqueo y el impacto del tarifazo en los servicios también lo obligaron ahora a plantear cambios y modificaciones. La meta de inflación del 25% anual, la recuperación anunciada para el segundo semestre, el objetivo ambicioso de pobreza cero, quedaron más lejos de lo que el gobierno imaginaba. Pobreza cero tiene que ver con una meta como sociedad, es una meta obviamente inalcanzable como decisión de largo plazo. Con un frente complicado en la economía, la fortaleza de Macri está en la política. Las apariciones de Guillermo Moreno, Luis Delía y Amado Vudú mantienen vivo el espanto que todavía genera en sus votantes el fantasma del kirchnerismo. ¿Macri corrige errores porque tiene un estilo distinto al de los Kirchner? ¿O improvisa y después no puede sostener las medidas que plantea? ¿El de Cambiemos es un gobierno fuerte o débil? Bueno, un ratito vamos a hablar también con Toti Flores y Juan Carlos Alderete, que ya están en nuestros estudios, porque hay también todo un debate respecto a qué está pasando en el Gran Buenos Aires desde el punto de vista social y si hay sectores del ultra-kirchnerismo, hoy lo denunció Joaquín Morales Solá en La Nación, que están alentando un estallido social. Y la idea de movilizaciones a los supermercados, moviendo un poco el clima social de base, que es, todos lo reconocen, muy malo por estos meses. Y está Silvio Echeún, que es dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Carne, porque vino con las cadenas, se encadenó en el día de hoy junto con otros trabajadores al Ministerio de Economía, porque están reclamando por Cresta Roja, que había sido la empresa, la faenadora avícola, reinaugurada por Macri, con 1.500 empleados, pero están reclamando la reincorporación por lo menos de otros 1.500 empleados que han quedado afuera de Cresta Roja. Bueno, está Juan Pablo Arenaza, está Silvio Marangoni, pase, ahí está también con nosotros Gentili del Frente Renovador de Sergio Massa. Bueno, ¿el gobierno es ensayo y error? ¿Es corrección de las políticas equivocadas o hay improvisación? No, de ninguna manera, lo que hay es un cambio de época. Sí. Y un poco lo decías vos, ¿no? Un gobierno que cometía errores y decía que no iba a dar ni un paso para atrás, a un gobierno que busca la mejor manera
de que las medidas que toma sean productivas para todos. Durante 8 años Macri gobernó la ciudad y durante los 8 años Macri no tuvo la mayoría en la legislatura. Entonces el ejercicio de modificar leyes, de debatir las medidas que uno toma, Macri lo tiene en su ADN. Entonces para él no es una debilidad y no creo que sea una debilidad. Habla bien de las personas, que uno se confunda y corrija. A ver, Gentilini del Frente Renovador, está también Gustavo Marangoni. Si bien es cierto que es bueno que se cambie, digamos, porque implica no ser necio, lo que sí me parece que queda claro en varias acciones de gobierno es que se va muy fielmente a lo que ideológicamente se persigue. Entonces, esto en general tiende a ser decisiones o acciones de punta que cuando generan la resistencia natural, porque impactan fuertemente en determinados intereses legítimos de carácter sectorial, me parece que el gobierno toma debida nota de eso y sabiendo que le va a ir mal políticamente, recula, hablando mal y pronto. Gustavo Marangoni. Coincido, creo que hay en parte a veces improvisación, creo que es bueno corregir, digamos, errar, cualquiera puede equivocarse, corregir es una actitud mejor, como vos señalabas. También creo que hay falta de coordinación. Aquí ha habido una opción de no tener ministro de Economía, de tener equipo económico, y creo que esto se nota. Se nota porque muchas veces hay medidas que son a destiempo o hay acciones, por ejemplo, la de las tarifas o los combustibles, donde claramente ingresan en problemas de coordinación y cuando se ve esa realidad se empieza a negociar. Creo que hay que planificar algunas cosas más. Me parece que la agenda, si se quiere, de las últimas semanas es, si se quiere, más positiva. Yo creo que hay una gran corrección, que la podemos ver en el tema jubilados, por ejemplo, que tiene dos méritos, vamos a decirlo de una manera. Una es cumplir con una deuda histórica, pero la otra es poner más plata en el bolsillo de la gente, porque originalmente había un planteo. Si liberamos lo financiero, cepo, arreglamos la deuda, holdouts, y luego generamos un clima de confianza, vienen las inversiones, viene el crecimiento. Se está descubriendo que no era tan lineal, que es necesario algo más proactivo. Bueno, ha habido dos errores, por llamarlo de esta manera, con el tema del periodismo. Justo ayer fue el Día del Periodista, un error en el artículo 85 de la ley que se va a corregir porque había la posibilidad de aplicar multas y hasta pena de prisión a los periodistas que divulgaran quién entraba en el blanqueo, y en algunos casos tal vez haya interés público en quién entra en el blanqueo, ¿no? Si entran, qué sé yo, grandes contratistas de obra pública, o si entran algunos empresarios vinculados al anterior o a este gobierno, hay interés público para saber quiénes son los evasores que están blanqueando. Y hoy también hubo un decreto, el decreto 647, que publica María Eugenia Vidal en el Boletín Oficial, que también disparó una alerta. Y el gobierno, la propia María Eugenia Vidal salió después en Twitter a decir que anulaba gran parte de ese decreto que había sido publicado esta mañana. ¿Qué es lo que decía el decreto? Sí, en realidad corregía otro decreto que había firmado María Eugenia Vidal apenas asumió, el decreto 116, que bueno, establecía la declaración jurada de todos los funcionarios del gobierno de la provincia y también de algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad. Sí. Bueno, lo que dice... Una medida correcta y de transparencia. Sí. Incluso alguna un tanto cuestionada, por ejemplo, con el tema de la policía. Hay muchos policías que dicen, bueno, van a difundir la declaración mía y tal vez dónde yo vivo, ¿no? De policías que después tienen que combatir el delito y que pueden verse expuestos. Pero hay una parte de la declaración patrimonial, de la declaración jurada, que tiene que ser reservada. Entre otras cosas, los datos personales, familiares y demás. Sí, porque la declaración jurada se dividía en dos, sintética e integral. ¿Cuál es la novedad de este decreto que hoy firmó María Eugenia Vidal, que dio a conocer? Toda la declaración jurada integral es secreta y además, el dato más importante es que puede haber cárcel de hasta 2 años de prisión para los que difunden esa información. La violación de esto que comentábamos recién, la declaración jurada integral secreta, la violación será penada por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal con penas de entre 1 mes y 2 años de cárcel. Como se mencionaba la palabra no solamente funcionarios del Poder Ejecutivo o de la Justicia, sino también terceros aludía, lo mismo que había pasado el blanqueo, a los periodistas. Y ya lo hemos dicho varias veces, los periodistas estamos sujetos al Código Penal, igual que todos los ciudadanos, pero bajo una evaluación que hacen los jueces si lo que se publica tiene interés público. Y si lo que se publica tiene interés público por sobre
la violación del derecho de intimidad, el periodista está protegido por un derecho constitucional que es la libertad de expresión, que está por encima de estas cuestiones. Bueno, claramente un error similar al que había ocurrido con el blanqueo. Bueno, salió rápidamente María Eugenia Vidal a decir en marzo que todos los funcionarios y cargos jerárquicos de las fuerzas de seguridad presentaban sus declaraciones juradas públicamente. Si hay alguna cuestión técnica que generó dudas, en el decreto vigente será revisada. Sí, que está vigente, ¿no? La decisión sigue siendo la misma, es decir, va a seguir siendo público, aclaró María Eugenia Vidal. Pero dijeron que van a anular este aspecto de... Y hubo un comunicado, aparte del gobierno de la provincia, diciendo que fue un error y que se va a rectificar. Bueno, si hay alguien que trabajó por defender la libertad de expresión a los periodistas, es María Eugenia Vidal. Y un grupo de gente. Ahora, que pero durante... ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un gobierno? Porque, a ver, es correcto no persistir en el error. Se llama, el término es contumaz. El que persiste en el error esperando resultados distintos se corrigió es un necio. en menos de 24 Ahora, horas. un gobierno que multiplica, si se quiere, las correcciones, las idas y vueltas, y bueno, muchos empiezan a preguntarse... Che, ¿no están ensayando públicamente cómo se gobierna? Está Miguel Base, diputado de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, también se suma al debate. Con respecto a este decreto de María Eugenia en concreto, hay una parte de nosotros como funcionarios públicos tenemos que dar cuenta de todos nuestros actos, de todos nuestros bienes, de lo que tenemos a la sociedad. Pero hay una parte que es secreta, que tiene que ver con los domicilios, etcétera, que eso no se puede dar a publicidad porque tiene que ver con la seguridad de todos nosotros. Entonces, quizá el decreto no fue muy claro, pero está en el espíritu de Cambiemos, defender la libertad de prensa, está... Uno puede suponer que puede haber un artículo al cual no se le atendió mucho porque está perdido, está al final. Esto es el artículo 1, el artículo 2 del decreto de María Eugenia. Y la marcha atrás fue casi en tiempo real. Estaban hablando con periodistas, con otro canal de televisión, empezaron a discutir el tema y claramente se dieron cuenta que esto no iba a pasar. Ahora, ¿qué pasa con estas cosas? ¿Tienen que ver con también los límites de gobernar? Por ejemplo, salió Gabriela Michetti a decir que el feriado del 17 de junio, por el homenaje a Martín Miguel de Güemes, que presentaron la bancada de diputados de Salta, no correspondía, porque más allá de obviamente que es un héroe de la patria, Güemes, un feriado más en el calendario no iba. Hoy el bloque de senadores de Cambiemos votó a favor también de esto. Y muchos dicen, bueno, ahora están viendo si Macri promulga o no promulga la ley antes del viernes para ver si es feriado o no. Digo, claramente lo que está haciendo también Cambiemos en ese caso es que no quiere hacer ola con el peronismo, porque mañana necesita que le aprueben en comisión el pago a jubilados y la ley de blanqueo. Pero esto tiene que ver con los límites, digamos que el gobierno por ahí dice una cosa y después termina corrigiendo y haciendo otra. ¿Base? Yo creo que corregir errores es una virtud, ¿no? Creo que está bien que el gobierno tenga la capacidad de rectificar errores que comete. Y sí, está claro que hay cuestiones que a lo mejor deberían debatirse antes con más tiempo, pero para tratar justamente de evitar el error. Pero me parece que está bien que en definitiva el gobierno sea capaz de receptar estas cuestiones y rápidamente producir una corrección. Por ejemplo, en este tema del que ustedes estaban hablando antes, el artículo 85 de la ley esta que vamos a tratar mañana, vinculada con el tema de los jubilados, también lo vamos a modificar absolutamente, porque de ninguna manera vamos a limitar la libertad de prensa, ¿no? Esto tiene dos problemas. Uno, digamos, de carácter más bien estratégico, donde el gobierno desnuda que su tan pregonada vocación de diálogo no es tal. Lo digo en qué momento, en el momento de la elaboración de lo que son políticas de Estado que claramente ameritan consenso. Un ejemplo muy rápido y muy contundente para la población, el tema de la inflación. Acá se convocó una mesa económica y social con los distintos sectores para fijar metas de rentabilidad, precio, producción, asalarización. No, entonces después vienen los problemas. En cada una de estas normas, que son absolutamente indispensables, el gobierno debería, antes de largarla, convocar a aquellos sectores que tienen que ver realmente con esa discusión. Segundo problema. Esto de prueba y error va generando una sensación, una cultura o una percepción por parte de los distintos sectores políticos, los distintos sectores sociales y la opinión pública, que el gobierno en realidad se larga, que después puede corregir y por lo tanto comienza de hecho a sedimentar una especie de suspicacia al respecto de ¿pero esto va en serio o va en broma?
¿Realmente van por donde dice que van o van para atrás? El lugar de diálogo de las democracias tiene que ver con el Parlamento. No. El poder ejecutivo, el poder de las democracias occidentales. De las democracias occidentales. Las democracias más tiene que ver. son la Europa occidental y vos lo sabés. Todo pasa por el Parlamento, justamente. Sistemas parlamentarios, todo pasa por el Parlamento. Más que en los sistemas presidenciales. Vos lo sabés perfectamente. El poder ejecutivo. Tienen consejos económicos en Europa, y sociales, los sistemas parlamentarios, el Parlamento tiene más poder que el Ejecutivo. Es un sistema de gobierno. A los efectos de democracia, que no es solamente el lugar donde formal. se debaten los proyectos que manda el Ejecutivo es en el Parlamento. ¿A vos te parece que perdamos tiempo para no generar instancia de consenso que no es solamente político, sino también social? Improvisación. No, sino tiene que ver con el ejército. Hay algunas cosas, por ejemplo, el tarifazo. El tarifazo, evidentemente, ha habido un mal cálculo de cómo aplicarlo y cómo dejar a los sectores que efectivamente no podían pagar. Porque en algún momento el ministro del área dijo, tengo una planilla de Excel con la cual cumplir. Ahí lo que se veía que había una visión muy rígida, se veía al país con una suerte de tarifa plana que la realidad territorial y social no permite. Pero vos mencionaste en tu introducción la palabra de jefe de gabinete con algo que me parece más estructural, el tema de pobreza cero. Eso no era un aspiracional, o por lo menos no había una letra chica en el contexto de la campaña. Es decir, bueno, cuando decimos pobreza cero estamos dando una metáfora. Se planteaba como uno de los objetivos centrales. Entonces yo creo que la campaña ya está, terminó, ahora está el gobierno. Es factible y creo que es deseable que antes de plantear las iniciativas se pueden perder unos días más, porque en última instancia se ganan. Claro. Los argentinos aprendimos, y también por errores del gobierno anterior, hay que decirlo, que el atajo termina siendo un callejón sin salida. Entonces, ¿para qué generar estas idas y vueltas cuando se pueden dedicar días, a veces cuestión de horas, repasar articulados, ver las cosas? Yo tampoco presumo, como se dijo aquí, que el gobierno tenga una intención, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de limitar la libertad de prensa. Pero hay que corregir, hay que ver, hay que ir y volver, y eso es dialogar. Una vez que ya se dio el debate a partir del orden nacional. Guarda, porque esto que sucede en Provincia de Buenos Aires, el decreto que larga María Eugenia lo larga varios días después de que ya se había discutido fuertemente el tema del artículo 85 de la ley que manda el gobierno al Parlamento. Lo que no se puede negar de ninguna manera es que hoy hay una situación distinta en el Congreso de la Nación. Hoy realmente en el Congreso de la Nación hay debate, hay diálogo, incluso hay reformas importantes en los proyectos que vienen del Ejecutivo y que terminan incorporándose, y vamos a decirlo con toda honestidad, terminan mejorando los proyectos que vienen del Ejecutivo, y eso es un logro del gobierno y de todos los partidos políticos que participan de ese debate. También hay vetos. Pero está bien. Si tanto no le hacemos al Parlamento. Vetos hubo en todos los gobiernos, en todos. Arrancamos rápido y es parte del derecho constitucional que tiene el presidente de la República. Ahora, ¿eso es una señal de democracia o un tanto de debilidad del gobierno? Uno tiene la impresión de que cada sector político le arranca lo que puede, digamos. Max. Lo de Salta, el feriado del 17. Las provincias, el 15%. Yo creo que es una señal de fortaleza. Están otras provincias negociando para ver cómo hacen para emitir bonos a baja tasa de interés por millones de dólares y así funciona la democracia. En el exterior. Tiene que ver con eso la democracia. Digamos, de alguna manera el gobierno va negociando como puede en el Congreso y cada uno se va quedando con lo suyo. Es una señal de fortaleza del sistema. Lo que pasa es que los argentinos estamos acostumbrados a otra cosa. Nosotros los argentinos estamos acostumbrados a un país absolutamente presidencialista, donde las decisiones las toma el presidente de la República sin reuniones de gabinete, como se vinieron tomando durante todo este tiempo en la Argentina, y la verdad es que encima se había convertido al Congreso de la Nación en una escribanía donde no se podía ni siquiera discutir. Hoy estamos viviendo una situación absolutamente distinta a lo que es bueno para el sistema. Hoy el principal apoyo del gobierno de Macri a nivel nacional son los gobernadores, están felices. Pero escúchame. Los gobernadores no lo pueden creer. Respecto a lo que fue los últimos 12 años, no pueden creer la capacidad que hoy tienen de negociación frente al gobierno nacional que antes no tenían. ¿Cuántas veces la expresidenta convocó a los gobernadores? ¿Cuántas veces se juntaron? Sí. Había gobernadores que no recibían los fondos porque eran de otro partido político. Obvio que están contentos. No está claro si Macri lo hace por virtud o porque no le queda otra. No, pero bueno, pero es un avance del sistema. Dos elementos, me parece. Acá se mencionó algo que es real y es positivo, que hay un sector importante de la oposición
que está contribuyendo y no poniendo palos en la rueda. Se vio en la ley de default, se ve ahora con los jubilados, con el blanqueo, etcétera. Por lo tanto, me parece que es un incentivo para poner las cosas ex ante y no ex post. Me parece que esto hay que tenerlo muy claro y muy firme. Respecto de otras medidas, bueno, yo creo que acá lo que está faltando es explicitar de alguna manera hacia dónde se va, porque el problema de este ensayo y error es que no hay una suerte de rumbo final. Entonces, si vos estás corrigiendo permanentemente, la pregunta es ¿hacia dónde va el destino de la economía? Bueno, a ver, difícilmente miren, lo puedan decir. Los cambios de Ojo. tema, miren lo que dijo Elisa Carrió, ¿no? Pero no lo dijo solamente Elisa Carrió, sino que hoy lo publicó Joaquín Morales Solá en La Nación, de que hay grupos del ultra-kirchnerismo que apuestan al estallido social en el Gran Buenos Aires. Acá hay varios dirigentes de la provincia de Buenos Aires, está Toti Flores, está Juan Carlos Alderete. Miren lo que denunciaba Elisa Carrió. Estamos en un país que este gobierno intenta pacificar de todas maneras. Frigerio habla con los gobernadores permanentemente. Los gobernadores están comprometidos con su paz social, cualquiera sea el partido. Está tratando de ser dislocada por determinados grupos que dicen no es agosto o no es. Hubo una reunión de organizaciones populares donde gente de barrios de pie decía hay que voltear a Macri no importa quién venga. Bueno, Carrió decía gente de barrio de pie, ¿no? Que se referencia con Humberto Tumini y con Victoria Donda. Al parecer hay mucho diálogo con barrio de pie y la provincia de Buenos Aires. Me decían que justamente el barrio de pie, que no es hoy un grupo cercano al kirchnerismo, hay mucho diálogo con ellos. Pero la pregunta es si hay otros sectores, básicamente el cristinismo duro y puro, con algunos intendentes del conurbano que están apostando a eso. Y hoy Morales Solá sorprendió porque escribe en La Nación esto: el kirchnerismo despliega una estrategia, sobre todo en el conurbano bonaerense, donde reside el universo más amplio de pobres del país. Obviamente la situación es muy crítica ahí, pero esta obviedad no era lo importante. Lo importante es esto: los cristinistas llaman a movilizar a los supermercados, información que recibió Macri de intendentes que aspiran a un proyecto más ambicioso que el caos. Según Morales Solá, información que recibió Macri de intendentes del peronismo, que estuvo con el kirchnerismo hasta el 10 de diciembre, y de intendentes propios de Cambiemos, que le llevan la misma información a Macri. Se preparan movilizaciones, se busca generar caos, eso es lo que publica hoy. Y lo engancha con algo interesante, porque la frase de Moreno, Macri es peor que Videla, diciendo que Videla no le había sacado la comida a la gente, y Macri sí. Bueno, todos la interpretamos desde el punto de vista, bueno, es Moreno, está cada vez más desequilibrado, es una caricatura de sí mismo, pero ojo que coincide con la idea de algunos sectores del kirchnerismo que sobre una situación social muy complicada, y ahora le vamos a hablar de esa situación social muy complicada, sobre una base de 30% de pobreza se ha incrementado, en más de 1 millón de personas, 1,5 millones de personas la pobreza en estos 6 meses, pero la idea esta de la cosa es dramática, el hambre cunde y demás, se prende la idea, denuncia Morales Solá, de que están los saqueos a la vuelta de la esquina, ¿no? En el conurbano bonaerense. Está Toti Flores, está Juan Carlos Alderete. Bueno, primero cuéntenme la situación social, cómo está en el conurbano, y si están identificando que hay grupos no territoriales, insisto con esto, porque de la provincia de Buenos Aires aclaran todo el tiempo que el movimiento Evita de Emilio Pérsico, incluso barrios de pie, incluso hablan de la corriente clasista y combativa de Juan Carlos Alderete, que tiene también buen diálogo con el gobierno de la provincia, pero si hay grupos políticos que están apostando al caos. Es cierto de que hay un cóctel explosivos. Sí, yo creo que las promesas electorales quedaron el 10 de diciembre. Creo que hay un cóctel explosivo de que se empuja por distintas vías. Creo que el gobierno nacional, creo que no improvisa, creo que aplica una política, y ante la aplicación de la política pensó que los trabajadores y el pueblo somos mansos y que no vamos a salir a protestar. Desde allí también hay gobierno kirchnerista, así como la provincia de Salta, como en Misiones, que dejan a compañeros contratados en cooperativa, que no tienen ningún plan a través de los servicios que prestaban en el municipio o en la gobernación. En el caso de Salta, en mi organización, 180 compañeros. En el caso de mi organización, en Misiones, 540 compañeros. Es decir, eso lo despido. En La Matanza hay 15.000 despidos que trabajaban en blanco. De la construcción y su derivado, 5.000 en La Matanza.
en lo cual el cóctel explosivo está. Y el gobierno creo que algunas medidas va tomando que creo que va por detrás de la realidad de esa. Ahora, hay sectores políticos que apuestan a que esa realidad que es muy difícil se agrave y apuestan ahí al caos o al estallido. Bueno, Toti Flores es referente en La Matanza, con Elisa Carrió, con la coalición cívica, hace muchos años que trabaja ahí en La Matanza. Yo no tengo ninguna duda que la utilización de la pobreza y de los pobres muchas veces le ha servido a la construcción de poder de sectores que hoy han sido desplazados. Eso no hay ninguna duda. Nosotros vivimos el 2001 y sabemos cómo se organizó la derrota del gobierno de la Rúa y cómo se organizó el Gran Buenos Aires, es decir, quiénes actuaron los distintos partidos políticos. Y la otra cuestión que a mí me parece es que nosotros estamos viviendo un momento distinto, difícil en lo social, pero muy positivo en lo político. Yo creo que decir, y con todo respeto se lo digo, decir que el debate en el Parlamento es perder el tiempo, a mí me parece que no entendemos la grave situación que estuvimos atravesando con la gestión anterior, porque lo que la gestión anterior había venido también a horadar era la credibilidad en las instituciones. Yo creo que este proceso están recuperando entre todos, no solamente el gobierno de Mauricio Macri, sino también los sectores opositores, recuperando la institucionalidad, y a mí me parece que es un hecho sumamente positivo. Por supuesto que hay que corregir todo lo que tiene que ver con lo social. Nosotros también salimos a denunciar el tarifazo de entrada porque habíamos visto que eso impactaba. Salimos a denunciar el tema de la inflación porque eso es lo que más impacta en los sectores más pobres. Pero vemos también por abajo que hay una gran esperanza en que las cosas se corrijan y que puedan realmente ir corrigiendo estas cosas que lleven la paz social a nuestro país. Cuando uno dice que hay un cóctel explosivo, que inclusive la Corte Suprema de Justicia lo que aprueba contra los trabajadores que no estamos sindicalizados en contra de los trabajadores, como también aquellos recursos de amparos, como en La Matanza se dio con el tema de las tarifas. Ya lo hemos vivido en otra época, nosotros lo hemos vivido en carne propia, en la hiperinflación, lo hemos vivido en el 2001, donde la justicia aceptó el recurso de amparo, pero después la justicia dictaminó a favor de la empresa y todo lo que no habíamos pagado, el aumento, no lo tuvimos que pagar. Está bien, pero la pregunta, Alderete, a Toti Flores es si sobre una situación social muy difícil, sobre las medidas de ajuste del gobierno o las medidas de ajuste y errores sumados como el tarifazo, si la dirigencia política, si hay sectores de la dirigencia política básicamente vinculados al cristinismo que están poniendo, si se quiere, el fósforo al lado del barril de nafta. Nosotros tenemos una presencia importante en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, en nuestra organización. Nosotros lo que no percibimos, lo que realmente muchos sectores a lo mejor quieren empujar. Como decía antes, dejamos de ser mansos, es decir, tontos tampoco somos para que seamos usados como hemos sido usados en otras oportunidades, porque también nosotros hemos cometido esos errores. Es decir, creo que no está en esa situación. Ahora, si el gobierno se atrasa en la medida que tiene que tomar en lo social, es decir, es un cóctel explosivo, que la desesperación de la gente puede llevar a que sea usado por cualquier jugada política. Sí, yo creo que esta realidad que plantea Juan Carlos, que coincidimos, es decir, acá no hay duda sobre lo que está pasando hoy, que pasa en los pobres, con el componente que hay un sector que tiene poder y que ha utilizado a los pobres desde hace mucho tiempo. ¿Qué sector? El sector kirchnerista, es decir, no tengo ninguna duda de que lo puede utilizar de nuevo. Yo creo que ahí es el cóctel explosivo en el sentido de generar algunos estallidos que siempre necesitan de una dirección y un objetivo político. Esta gente no ha tenido ningún problema en llevarnos a la decadencia como país y hoy están queriendo generar caos para poder negociar impunidad. Yo creo que el objetivo es clarísimo y me parece muy interesante lo de Joaquín Morales Solá. Dice quiénes dijeron y son intendentes y creo que eso es una denuncia muy importante. Yo no tengo las pruebas y no iría a la justicia, digo, pero esto es lo que es el corrillo permanente en todos los lugares. El que se vaya Macri, el tuit de Delía, van a pedir por favor que venga Cristina, a fin de año, tiene que ver con la misma estrategia. Nosotros junto con la Pastoral Social y Barrio de Pie justamente estamos trabajando con algunos bloques en el Congreso sobre una ley de emergencia social. Creo que eso arrimaría. Pero, por ejemplo, Alderete, a ustedes, que en su momento han sufrido, de hecho, discriminación, ¿no? Sí. Barrio de Pie también, pero por el kirchnerismo
ustedes les cortaban planes, no le daban asistencia, ¿no? Es un tira y afloje. Sí, sí. La marcha que hacían en los últimos 2 o 3 años eran permanentes. ¿Está ocurriendo lo mismo? Bueno, también le hemos dicho a los funcionarios del nuevo gobierno que también no nos hagan gastar silla, porque el problema social que se ha agravado, gastar silla significa demorar en el tiempo. Es decir, hay cosas que se pueden ir solucionando. Es decir, hay cosas que le están entregando de lo que piden, pero a veces lo hacen tarde. Para los compañeros que están en las cooperativas, en la construcción de la pequeña obra pública, por ejemplo, se ha demorado hasta ahora. Ahora comenzó de nuevo, muy lentamente, pero 6 meses. 6 meses que los compañeros tenían que sobrevivir como ¿Pero pudieran. hay discriminación? Nosotros no sentimos discriminación con este nuevo gobierno, pero sí les decimos, no estamos dispuestos a gastar tanta silla. Las reuniones, busquemos juntos. Es decir, no tanto diálogo y más efecto conducente lo que le están pidiendo al gobierno nacional, pero ahí se ríe Toti Flores también. Porque yo coincido. Hay momentos en donde la cuestión social se tiene que ir resolviendo, por lo menos encaminando, como diría yo. Y tenemos muy poco tiempo. El tema de fijar agosto como una fecha, yo creo que si nosotros pasamos estos 2 meses, encaminamos el proceso social, se empiezan a ajustar todas las variables y la institucionalidad se fortalece, el proceso en Argentina que viene, el kirchnerismo va a tener que desfilar por los tribunales, que me parece que eso es lo que busca una negociación para lograr impunidad en los delitos. Ya llegó Alberto Fernández a nuestros estudios, ahora vamos a hablar con Alberto. Gracias por venir, Alberto. No sé dónde anda el otro. Me parece que... dirigente de la provincia de Buenos Aires, Marangoni. Yo soy de la ciudad. Pero después si puedo... el diputado Base, ¿hay esta idea de lo que hablamos? Puede haber sectores de la política, insisto, no de los movimientos sociales, porque los movimientos sociales más importantes, al parecer, están todos contribuyendo para ver cómo hacen para darle de comer a la gente que cada vez necesita más, digamos, en los comedores populares y más. Pero hay sectores vinculados al cristianismo que están apostando al estallido social. Aquí se dijo en la parte anterior, el grueso de la dirigencia política está en el camino del diálogo, en la crítica, en la oposición constructiva o razonable. Yo creo que las actitudes autoritarias, las actitudes de los que apuestan al caos se automarginan y te diría que son... Voy a decir personajes folclóricos, porque el folclore es algo lindo, así que en este caso serían personajes que se automarginan porque la gente lo deja de lado. Entonces me parece que tampoco hay que dar más por el pito que lo que el pito vale. Acá me parece que la discusión tiene que ver con lo que estuvimos hablando aquí, cómo se le da un rumbo a la economía que tenga sensibilidad social, que haya conversación previa antes de presentar las cosas y que en vez de corregir después, se corrija antes. Y el problema es que a todos estos personajes folclóricos hace 6 meses todos le hacían la venia, ¿no? Porque eran personajes folclóricos que tenían mucho poder en el gobierno anterior, no eran personajes menores. Personajes como Moreno, etcétera, tenían mucho gobierno, no eran personajes menores ni folclóricos. Pero eran parte central del gobierno que se fue hace muy poco tiempo y que muchos le hacían la venia. Así que no es un problema de... ¿Qué cambiaría eso lo que estamos hablando del presente ahora? Pero vos lo minimizás como diciendo, eran personajes centrales del gobierno anterior que hoy comparan a Macri con Videla, no eran personajes menores. Han tenido la condena, me incluyo en lo personal, pero han tenido la condena del grueso de la conducción. Hace 5 meses no tenían la condena. Uno estaba en Italia, otro, ¿viste? Eran personajes mayores. Eso es verdad, pero la radicalización, ya sea, digamos, la especulación fantasiosa de algunos dirigentes que puedan haber estado enmarcados en el kirchnerismo o también en algún sector de izquierda extremo, si no hubiera una estructura de pobreza sobre la cual operar, no pasaría nada. Entonces, más allá de que podemos hacer este señalamiento... claramente. Todos estamos haciendo el diagnóstico. Me parece que tanto Toti como Alderete coinciden en el diagnóstico de base. Eso, si no tiene base social, no funciona. Entonces el gobierno tiene que atender a la situación social. Acá hay una caída de consumo entre el 5 y 20% en varias líneas que hacen, digamos, la vida cotidiana de las personas, donde las clases medias pueden absorber un poco de pérdida del poder adquisitivo, pero los sectores más bajos y marginales no pueden absorber ninguno. Pero por supuesto que hay pobreza en la Argentina, no lo vamos a descubrir ahora, y obviamente que la pobreza en la Argentina no viene de los últimos 5 meses, de lo contrario no hubieran existido como existen 5 puntos más según la UCA. Estos movimientos sociales importantes que vienen desarrollando un trabajo desde hace mucho tiempo. Estos movimientos, por ejemplo, los que tenemos hoy acá con nosotros... ¿No hay 5 puntos más de pobreza según la UCA? Pero déjame terminar. Yo creo que no es así.
así, pero de todas maneras bueno. hay, La UCA está equivocada, entonces. pobreza en la Argentina, hay pobreza en la Argentina. Es un tema que tenemos que resolver, es un tema sobre el que el gobierno nacional tiene que trabajar decididamente. Creo que el gobierno nacional tiene conciencia de esa situación y se va a trabajar decididamente para resolver esa ¿por qué los tarifazos? No, déjame terminar. ¿Por qué los tarifazos, Déjame terminar tiene conciencia? Déjame terminar porque ¿Por qué los nos tarifazos? estamos yendo y me parece que a propósito del tema. Lo Es el cierto mismo es tema. que en la Argentina siguen existiendo algunos personajes que no comprenden ni siquiera el sistema democrático, que están por fuera del sistema democrático, que tratan de generar situaciones de conflicto permanentemente, y esto es un dato de la realidad. Coincido con lo que dice Gustavo, en el sentido de que no tienen un peso político tan importante como para producir una situación en el gobierno. Pero además tenemos a favor, y debo reconocerlo aquí públicamente, que dirigentes sociales importantes, como el caso de Alderete, como el caso de Toti Flores, bueno, representan otra cosa, y me parece que tenemos que trabajar, el gobierno tiene que trabajar justamente de manera conjunta con esa dirigencia social la encontrar pregunta, la respuesta que es, inmediatamente ustedes se conocen, necesita. toda la dirigencia política se conoce, yo lo veo acá en los programas de televisión, pero pasa lo mismo en el Congreso y demás. En los medios son feroces, uno contra otro, se dan con todo, vos sos la oligarquía, vos sos el empleado de Mañeto, después en general todos se abrazan, dialogan, van a comer, toman un café y demás, ¿no? No con todos. Y bueno, pero en el Congreso todo, más Nosotros o menos. con Arenaza tenemos buen diálogo en la legislatura. Hasta con dirigentes del kirchnerismo más duro y puro, con Kicillof, incluso no sé si por ahí Máximo Kirchner y demás, en el Congreso hay diálogo entre todos. La pregunta es, ¿hay algunos que hoy desde la política puedan estar en esta, digamos, de alentar en la Argentina, en el conurbano, un estallido social? ¿Hay algunos que quieran jugar otro juego, digamos, esto que dice Carrió, de que voltear a Macri antes de fin de año? Puede existir en la fantasía de algún dirigente, digamos, periférico o de algún sector extremo. Ahora, eso obviamente no habla del promedio de la dirigencia política, ni en broma. Además, digo del gran espectro de la oposición, ¿no? Es tan absurdo, por ejemplo, comparar un gobierno democrático con un gobierno dictatorial y además de la aberración Una de la locura. comparación. Ignorar que la primera acción de la política económica de Martínez Edo fue congelar salarios Claro. y liberar Por Dios. los precios, digamos, o sea, que se metió no solo con la vida de la gente, se metió también con el salario y la comida. Es decir, eso me parece que está absolutamente establecido, absolutamente establecido. Tenemos una dirigencia madura y esto se ve en las leyes, en las que se aprobaron hoy, en la de la salida del default y en las que se están tratando con el tema de los jubilados. Entonces, me parece bárbaro hacer una mención del tema, pero concentrémonos en lo que hay que trabajar. Bueno, pero hay muchos diputados nacionales que comparten tribuna con esta gente, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo, ¿no? Hay muchos diputados nacionales, incluso diputados provinciales, legisladores. Son la minoría. Son la minoría. Son las personas la minoría que tiene tenían hijos. el poder en este país hace 6 meses. No son, ahora No lo podrán tienen ser una más. minoría, pero hay diputados nacionales, legisladores, provinciales, que comparten tribuna con Delía, con Moreno. Hay o sea que no son personajes. 165 votos que tuvo la salida del Delía default. estuvo Hoy con Delía y Moreno cuando están Cristina Budó habló hace poco, y Mariotto, estaba ahí. Nadie Estaba más, ahí. nadie más. ¿No? Sí, lo que es cierto también es que... A mí me parece que es muy importante develar esta posibilidad, solamente la posibilidad, para que las luchas genuinas de los compañeros que están luchando por mejorar su situación en una situación difícil no sean utilizadas por esta gente. Si vos me preguntás, ¿esta gente lo puede utilizar? Sí, lo puede utilizar porque lo he utilizado mucho tiempo. El kirchnerismo ha Juan Carlos utilizado a los Alderete, pobres. yo estoy seguro que está 100% en contra de todas las medidas del gobierno de Macri. Todos lo reconocen que es un dirigente social que lo que busca es mejorar la situación de los más pobres en distintos lugares. Y yo no tengo ninguna del duda. país. Y Toti Flores, que apoya al gobierno de Macri, dice exactamente lo mismo. La pregunta es si hay algunos que juegan a otra cosa. Bueno, justamente en nuestra organización, que vos sabés bien que teníamos una posición política de año, no votemos a ninguno, todos son iguales, metíamos todo en la bolsa, no hacemos ninguna diferenciación, por eso el desafío y nos atrevimos a formar un partido político que hoy nacional, tiene personalidad nacional, el Partido del Trabajo del Pueblo, en el cual yo soy presidente.
Por lo tanto, la lucha social va acompañada con la lucha política, por lo tanto no podemos estar en un juego. Mezclar las cosas, digamos. Exactamente. Bueno, está Silvio Echegún, trajo la cadena. ¿Esta cadena es en serio? Con esta se ataron al ministerio, está en el tobillo. ¿Y a dónde la ató? Ahí en la puerta de Irigoyen. En Economía, sí. Del Ministerio de Economía. Bueno, es el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Carne en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué están reclamando con Cresta Roja? Estamos reclamando una ayuda para los 2.500 compañeros que no han podido ingresar. Estamos planteando que se vuelva a actualizar esa suma fija que nos había dado el gobierno de 6.000 pesos de diciembre a la fecha. Simplemente porque en diciembre cobrábamos 6.000 pesos, la garrafa social valía 97, la leche valía 12 pesos. Hoy la garrafa social vale 200. ¿Cómo quedó el tema de Cresta Roja? A ver, Macri fue el 26 de mayo. El 20 de mayo fue a Cresta Roja. Ahí presentó el veto a la ley antidespidos. Había trabajadores ahí y anunció la reinauguración de la planta, ¿no? Una planta que... No había trabajadores. No había trabajadores, en equivocaciones. Los que estaban atrás del presidente no eran trabajadores, eran supervisores. Eran supervisores. Bueno. ¿Con cuántos? Los trabajadores estaban adentro haciendo una asamblea, sí, de los 487 trabajadores que tienen trabajo, que lograron volver a reincorporarse, y el resto de los trabajadores estábamos atrás de la otra tranquera, explicándole al presidente que no queríamos que haga el anuncio del veto de la ley antidespido. Dicho porque nosotros, a través de nuestros legisladores, estábamos a favor. Digamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una situación entre despido y no despido. Si ahora, esta ley era vetada... Más allá del tema de la ley antidespido, sí, que es incorrecta en una fábrica donde tiene gente despedida. Pero ya pasó, digamos, ese tema. La discusión es cómo quedó Cresta Roja. ¿Incorporaban a cuántos? ¿Cuántos trabajadores? Cresta Roja reincorporó. En la zona de producción tiene 2 plantas de producción, planta 1 y planta 2. Entre las 2 plantas de producción donde matan el pollo son 3.500 compañeros. Sí. Solamente en producción se reincorporaron 487 compañeros y 200 compañeros en la administración. Los otros compañeros que hablan, hasta 1.500 compañeros, son los compañeros que ya estaban, que son los compañeros, los 800 compañeros que son de Guatre, que son de granja, y los 400 compañeros de molino, que son los que manejan, aparte de molino, toda la comida para los pollos. El resto de los compañeros están todos afuera. ¿Cuánto falta reincorporar entonces? 2.500 compañeros. Y habíamos acordado que a medida que ingresaban los compañeros, esa plata que se cobraba de repro de esos compañeros se volvía a distribuir entre los compañeros que estaban afuera hasta que se como un fondo de desempleo. Exactamente. Dicho hecho, no se hizo. Dicho hecho, quedó planchado en 6.000. Con todo el aumento que hemos tenido de todo, alimentos, luz, gas, remedio, aún se agravó más que nos cortaron la obra social. Entonces, tenemos todas nuestras mujeres en una situación, un invierno tan crudo, que no tienen obra social, no tienen dónde vacunar a los chicos, mujeres embarazadas donde no tienen que atenderse, y aún peor, la reincorporación a todos aquellos trabajadores que hemos participado defendiendo Cresta Roja, y somos públicos, estamos en los diarios, revistas, el consorcio que hace, no te toma, entonces, y te pone condiciones precarias con contratos temporales por 3 meses. Entonces, la cuestión acá es básicamente, por un lado, que se paguen los repro para poder redistribuir entre los que están afuera hasta que sean reincorporados. Y por otro lado, que aceleren las reincorporaciones. Sí, nosotros estamos diciendo que... Cresta Roja era una empresa que estaba quebrada. Directamente el año pasado estaba quebrada. Nosotros estamos acompañando que recupere su producción y que no estamos pidiendo que ingrese... ¿Usted está de acuerdo con eso, con cómo se recuperó? Cómo se va recuperando la producción, estamos de acuerdo. Estamos diciéndole, ya, con 6.000 pesos no podemos seguir viviendo. Por lo tanto, le pedimos al gobierno, le decimlo, cumplan en este volumen de plata que ya se reincorporó a trabajar, a distribuirlo. Y que nos den la obra social y que nos acompañen, por lo menos con garrafas sociales y bolsas de alimentos. Silvio Echegún es el secretario de la carne, del sindicato de la carne en la provincia, y está el delegado de Cresta Roja, Gabriel Cáceres. Hola, buenas noches. Sí, Gabriel, decí lo que tengas que decir. No, creo que toda esta situación creo que ya la contamos varias veces, y esto... Como dijo el presidente, que el 50% de la empresa estaba activa y que en 20 días iba a estar al 100% reactivada. Eso lo dijo el 20 de mayo y todavía no se cumplió. No se cumplió, no se cumplió. ¿Usted tiene esperanza de que esto ocurra? Y
Yo creo que sí, todos tenemos esperanza. Porque yo creo que ninguno de nuestros compañeros puede vivir con 6.000 pesos. Con todas las cosas que pasaron. Como el tarifazo. Con el fondo de los repro, el fondo de desempleo que están cobrando los que quedaron afuera. Sí. No, sin duda. Hay una situación también complicada del consumo, ¿no? Hoy se conoció que el consumo de carne en los 5 primeros meses cayó 6%. Claro. Argentina está en 55 kilos per cápita, el mínimo de consumo. Si la economía no empieza a funcionar con aumento del mercado interno y demás, Maxi, a ver, hay un problema. A ver, nosotros anoche acordamos con el gobierno municipal y el gobierno nacional levantar los piquetes porque hoy no solucionaron el problema en la economía y ni nos atendieron. El problema de esto, ¿qué pasa? Que estamos saliendo de un gobierno que antes manejaba todos los palos y ahora tenemos un gobierno que maneja todo con Twitter. Entonces, sinceramente, estamos todos perdidos, digamos. Venimos no es que ustedes están haciendo una movida desestabilizadora. No, para nada. Le estamos pidiendo antes comida. Decía que el kirchnerismo lo manejaba a los palos. Antes de manejar los palos, se maneja con Twitter. Entonces, nadie te puede decir, no, estamos pidiendo 2.500 garrafas sociales. Un Twitter, che, ¿le pueden dar 2.500 garrafas sociales? Y nadie contesta. Pedimos, che, queremos la obra social. Es levantar el tubo al que está en el ANSE y decirle, levanten los 2.500 cuiles de los compañeros de Cresta Roja para que le den la obra social y no que estén bollando por todos los barrios y las salitas de emergencia donde no hay vacuna, donde no hay remedio. Son muchos trabajadores y trabajadores calificados en un sector que creció muchísimo, pero que en los 2 últimos años quedó un poco a la deriva, por los problemas económicos que había, que se viene arrastrando en los últimos 2 años, y en el caso de Cresta Roja, bueno, también hubo cuestiones de corrupción, de los empresarios que manejaban esa empresa. Se terminan pagando los trabajadores, digamos. En definitiva, todo esto lo terminan pagando los trabajadores. Alberto Fernández, gracias por venir. Bueno, a ver, 2 cosas. Una, esto que estamos planteando, ¿puede haber sectores del cristianismo duro y puro? No, todo eso es una locura. Todo eso es una locura. Mirá, ¿es una locura o hay sectores que realmente están en esa onda de locura, digamos? Es toda una locura. Entonces, Moreno diciendo... No, bueno, pero no mezclemos. Macri es peor que Videla. No mezclemos. Hay idiotas y hay informaciones que tensan posiciones. Lo de... Alguna vez expliqué que si Moreno tenía que hacer un preocupacional no lo hubiera pasado. Moreno es un imbécil profundo y solo un imbécil profundo puede decir lo que dijo. ¿Ok? Porque por encima de cualquier diferencia que uno pueda tener con Macri, que en mi caso son muchas, comparar a Macri con Videla es un exabrupto de una dimensión inigualable. Y como bien decía Gustavo, en el peronismo todos dijimos no tenemos nada que ver con semejante estupidez. Como durante muchos años, Gustavo, yo y muchos otros dijimos tampoco tenemos nada que ver con la política de Moreno. Entonces, ponerlo al Ahora, Moreno... como dice Arenaza, ese imbécil profundo manejó durante muchos años la política económica del gobierno anterior. Y por eso fuimos tan críticos de Cristina, por supuesto. Entonces, lo que quiero empezar por decir, miren, no hagamos política sobre la base de una frase de Moreno, ¿saben lo que estamos discutiendo, no? Después parémonos un minuto en lo que escribió Joaquín. Yo tengo la impresión... Moreno es de Lía también, ¿eh? De Lía puso hace un rato un tuit diciendo a fin de año la van a ir a buscar a Cristina. ¿Le podemos prestar atención a de Lía también? Por favor. No, yo lo que pido es que pongamos las cosas en su punto exacto. Yo no sé si alguna vez fueron poderosos o no fueron poderosos. Y fueron poderosos, por eso te pregunto. Pero es posible, hoy no hay que prestarle más atención. Pero obviamente están totalmente descalificados socialmente. Por favor, entonces nadie los considera. Entonces lo que pido es pongamos las cosas en su punto exacto. A mí me molestaba mucho cuando Cristina decía que porque yo la criticaba la desestabilizaba. Por favor, le pido al macrismo que no diga que el problema son los estallidos sociales que están en puerta, porque eso es un disparate. Porque vayan a preguntarle a un intendente de Buenos Aires cómo la pasó cuando los estallidos ocurrieron. Y los estallidos del 2001 no los generó el kirchnerismo, que ni existía. Y el movimiento del 2001 ni lo generaron los sectores pobres, lo generaron la clase media que salió con sus cacerolas a echarlo de la rúa porque se había quedado con sus fondos. Por favor, yo vivía en Recoleta y escuchaba a las señoras de Recoleta con sus cacerolas cantando piquetes cacerolas, la lucha es una sola. Por favor, no mezclemos todo, porque si no nos confundimos. Creo que Joaquín dijo lo que exactamente sabe. Morales Alá. Sí, yo le digo Joaquín porque lo quiero, es mi amigo, le tengo afecto. Joaquín escribió, me dicen que le dicen. ¿De acuerdo? Me dice alguien de gobierno que le dicen los intendentes kirchneristas, que le dicen que las organizaciones piqueteras están... Esa es la información que estamos discutiendo acá, por favor. Por favor. Nadie en la Argentina, porque ya conocemos las consecuencias, puede avalar
mínimamente avalar, ni siquiera con el silencio, que algo así pueda ocurrir. Nadie. Y cuando las organizaciones sociales le piden al presidente preste atención a la crisis social que se agudiza, y es real, porque el verdadero problema que tenemos en Argentina es cresta roja, ¿eh? No es lo que escribió Joaquín hoy a la mañana, ese es el problema que tenemos en Argentina. Lo que venimos analizando desde el principio del programa con Toti Flores, con Alderete y demás. Y además ahora, creo que todos estamos de acuerdo. Vos tampoco podés conocer, porque conocés a toda la dirigencia política y a la... Cresta roja se generó en la gestión anterior. Pero no importa, yo no estoy diciendo, no estoy queriendo defender a Cristina. Miren, la verdad es que Cristina hasta me sacaba del aire cuando yo hablaba, así que por favor, ni me interesa defender a Cristina. Lo que intento es no caer en la locura de los debates. Digo, miren, yo creo que lo que escribe Joaquín es algo que le han dicho y como efectivamente dice... No, pero pará, más allá de Joaquín, vos conocés al Espinel político y conocés a muchos sectores del kirchnerismo y no podés desconocer que hay sectores del kirchnerismo que plantean que Macri no tiene que llegar a fin de año. ¿Pero qué sectores? ¿De Lía y Moreno? Bueno... Eso no es el kirchnerismo, no, por favor, no, eso no es el kirchnerismo tampoco. Y tampoco soy kirchnerista ni quiero defender al kirchnerismo. Esos son de Lía y Moreno que toda su vida dijeron exabruptos. O venimos a descubrir ahora que dicen exabruptos. Toda su vida es una secuencia, un collar de exabruptos. Delía me decía que yo era un hombre del Partido Demócrata en el gobierno de Kirchner. Por favor, Delía, yo pido que pongamos la cosa desde un punto exacto. Me parece que la Argentina está teniendo muchos problemas económicos, que al gobierno le cuesta mucho resolverlos, que muchos de esos problemas económicos agudizan la crisis social. Y lo que le tengo que prestar atención es esa crisis social. Esa crisis social no va a estallar en tomas de supermercados, porque eso no lo quiere nadie, porque nadie vive tranquilo con esa situación, porque ya lo vivimos y nos fue muy mal como sociedad. Nadie quiere vivir eso, nadie. Y si hay un par de idiotas que dicen este tipo de cosas, la verdad lo que no tenemos que hacer es dedicarle un programa a las idioteces de esos tipos. Porque entonces terminamos creyendo que esas idioteces pueden ser verdad. No, miren, todos queremos que a Macri le vaya bien. Por eso lo criticamos, porque se equivoca. Ahora, Alberto, ¿cuál es el análisis que haces, ¿no? Porque hay un gobierno que tomó una serie de medidas, que empezó con un ajuste, un tarifazo, medidas que después trata de mitigar, da marcha atrás en muchas cosas, pero no tiene oposición, pareciera, ¿no? En lo político parece un gobierno fuerte, pero tiene muchos problemas en la economía y bueno, es que el mayor problema impacta mucho. Si vos me preguntás que en términos de análisis puro lo que yo veo, el mayor problema que tengo es que nadie le pone obstáculos a Macri y se equivoca mucho. Ese es el mayor problema que veo. Porque los problemas en los que ha incurrido Macri no fue empujado por una oposición, cayó solo en esos problemas. ¿Es un gobierno débil o un gobierno fuerte? Porque esa es la discusión. Es un gobierno que yo insisto es institucionalmente débil porque no cuenta con un parlamento que lo acompañe, en estos términos solamente, porque cuenta con toda la legitimidad de los votos, y es un gobierno que no se ha dado cuenta que tiene que ir a negociar al Parlamento de otro modo. No se ha dado cuenta, y me parece que lo va descubriendo de a poco. Lo descubrió con la ley Miren, yo vengo de Europa, y he hablado con muchos empresarios en Europa. Nadie entiende cómo Macri ha vetado una ley que tenía 2/3 de una Cámara y mayoría absoluta de la otra. Nadie lo entiende. Y todo lo interpretan como un gesto de enorme debilidad, porque dicen, bueno, pero entonces este hombre no maneja el Parlamento. Ahora... Y así, en eso, perdón, en ese escenario tuvo que ir Pratgay a vender la Argentina, venderla en el sentido, de exponer un futuro promisorio. Sí. Con ese escenario. Ahora, Alberto, más allá de la situación social delicada, que todos coinciden, digamos, de la idea de que estás en el peor momento de la economía después de la devaluación y las marchas y contramarchas, subieron la tasa de interés, la bajaron, la volvieron a subir. También es cierto que hay sectores, como vos decís, de la política que están colaborando. Todos los gobernadores hoy están más contentos que como estaban con Cristina, porque tienen capacidad de negociación frente al gobierno nacional. Sí, están muy asustados, todos están muy asustados. Respecto a la situación económica. Y obviamente, pero los gobernadores están consiguiendo lo que no conseguían antes. Digamos, sacarle al gobierno nacional distintas concesiones. Cada ley que va al gobierno nacional se negocia y cada uno se lleva algo bajo el brazo. Que está bien, esa es para su provincia. Yo propondría que el gobierno, realmente lo digo, porque además, realmente todos entendemos que la situación es crítica. O sea, nadie duda que el gobierno heredó un país con muchos problemas. El problema es que lo que uno siente es que la terapia que utiliza para curar al país es equivocada. Y es que no hace una interconsulta antes. Ellos mandan sus remedios al Congreso
Y entonces uno se encuentra con cosas que no sabe para dónde Ahora, correr. vos lo atribuís a errores del gobierno y esto y lo otro. Hay sectores políticos que dicen, esto no es un error. Digamos, lo que está haciendo Macri es un poco el discurso de, Bueno, pero es que, de miren, lo que hablamos de sectores del kirchnerismo que dicen, miren, Macri quiere... La última vez que estuve acá, yo conté el ejemplo Sí. de Bachelet y conté cómo Bachelet de algún modo había fracasado Sí. con sus ministros. Bueno, y yo explicaba que los CEOs cuando gobiernan tienen un problema porque se dirigen a un sector de la sociedad que es el mercado que eligen, le hablan a ellos y conducen sus productos hacia ellos. Si ustedes quieren una prueba de que lo que digo es cierto, véanlo al ministro de Energía, que simplemente dice el que no tenga plata para pagar nafta que no la use. Porque él le está hablando al sector que puede pagar nafta, pero él no entiende que un taxista usa nafta o gasoil. Él no entiende que un camionero usa gasoil. Él no entiende que el campo se el mueve ministro de con... Energía está muy cuestionado también dentro del propio Bueno, pero lo gobierno que de digo es Cambiemos. que en esas frases se deja al descubierto el sentido finalmente de un gobierno. Y yo no quiero generalizar, porque el gobierno tiene mucha gente respetable, que hay un dirigente radical que respeto mucho y no pondría en la misma bolsa a todos los radicales, y ni siquiera la misma gente del PRO, no los pondría a todos en la misma bolsa. Pero lo que digo es que hay detalles del gobierno, gestos del gobierno, que a uno lo intranquilizan profundamente. Alberto Fernández, gracias por haber venido No, esta al noche. contrario. Bueno, estuvimos discutiendo, pero Alberto me dice que está todo, que no hay ninguno, que son todos en la política democrático y demás, y que no hay ninguno que eran solamente Moreno y Delía. No tenemos que amplificar la locura, porque si amplificamos la locura terminamos todos locos. Y la verdad que un loco... La pregunta es si el líder de ese espacio, o la líder de ese espacio... Maxi, te si pregunto la la líder verdad. de ese espacio... La líder de ese espacio que tengo muchísima diferencia, que me sacó de todos los canales, que durante 8 años la pasé muy mal con ella, la verdad que no está abriendo la boca. Digo, no le echemos la culpa, no ha abierto la boca. Bueno, muy bien. Por favor. Me quedé sin tiempo. Gracias a todos por estar esta noche en Plan M. Ya está llegando Clara Mariño al aire de Canal 26. La líder de ese espacio está... Me dicen el otro día,